Hace tiempo algunas personas acudieron a mí debido a que heredaron la casa de un abuelo. El consultante se llamaba Juan. Él quería que le hiciera una lectura de tarot en su casa porque según él decía que estaba embrujada. No sé cómo llegó a esa conclusión, solo mencionó que por las noches a veces escuchaba gente llorando. Quería saber con el tarot de qué se trataba esto. Aquí quiero hacer una pausa y quisiera hablarte de algo. Justamente hay mucha gente que se lee el tarot en la búsqueda de fantasmas, hasta incluso de alienígenas. Y si tú te dedicas a leer el tarot, habrá más de una persona que te pida eso, o que te diga que le echaron mal de ojo y te pregunte que qué puede hacer. Aquí es necesario repasar los niveles de conciencia. No sé si conozcas esos niveles, pero te haré un resumen. El desarrollo espiritual de una persona desde hace ya mucho tiempo, la gente lo ha empezado a determinar con ayuda de los niveles de conciencia. El nivel más bajo sería el animal, que es característico de alguien que solo piensa en comer y defender lo que es suyo. El nivel infantil ve a la vida como un juego. El adolescente se enamora de las cosas sin profundizar mucho más allá. El nivel adolescente es propio de aquellos que son fanáticos de una religión. Los adolescentes basarán su vida en las supersticiones. Todo lo que hagan será filtrado por las supersticiones que tengan a su alcance. Como no conocen al mundo, su manera de vivir es a través de otros. Luego tenemos al adulto egoísta, que se centra en forjar una seguridad en todas las áreas. Después de este, llega el adulto altruista, que comienza a pensar en los demás. Los adultos tienen la característica de que se centran en lo real. A diferencia del adolescente, poco a poco van dejando a las supersticiones y aprenden de la vida. Después del adulto seguirían otros más, pero vamos a saltarnos al planetario. Del nivel planetario en adelante, la persona se concentra únicamente en el misterio de lo viviente. Fusiona todas las religiones con enfoques no supersticiosos y conciencia. Ya no hay discusión, no hay una religión opuesta, no hay una religión mejor que la otra. Es una búsqueda por aquello que es útil para el planeta, la galaxia, el mundo entero. Hay una diferencia muy grande entre el adolescente y el planetario. Mientras que el adolescente tiene miedo de visitar una casa embrujada, por miedo, ya que ha visto muchas películas de terror y teme que le aparezca un fantasma, el planetario ya comienza a sospechar el por qué la casa está embrujada. Incluso puede sacar algunas deducciones sobre por qué se dice que está embrujada. Interpreta de una manera no supersticiosa las cosas de primera. Siempre que tú leas el tarot, debes irte más allá de la superstición. Esto no es estrictamente necesario, pero estoy convencido de que al hacer esto tu lectura será mucho más eficaz. Para ello, tienes que interpretar todas las supersticiones de las personas y pasarlas a otro plano. Desde el momento en que Juan me dijo que su casa estaba embrujada, no pude evitar pensar en que algo estaba intentando decir el inconsciente de Juan. Porque muchas personas o le siguen el juego a Juan diciéndole "¡Oy, me da miedo tu casa embrujada!", o al contrario, los juzgan como un loco por escuchar ruidos extraños, como que está mal de la cabeza, antes de sacar un diagnóstico. Por eso hay que estar en un punto medio. Entonces pensé, ¿por qué no? A lo mejor alguien lo quiere espantar para que se fuera de la casa. Una envidia que le hacía todo tipo de bromas para que se fuera. Esas cosas pasan. Así que mi trabajo con el tarot era averiguar cuál de esas dos cosas era. Visité la casa y al estar ahí no escuchamos ningún ruido. De todas formas saqué mi tarot. Puse al mundo en medio y le pedí que sacara 4 cartas, una en cada lado. Hice esto para saber qué estaba ocurriendo en la vida de Juan. Si quieres conocer a profundidad esta tirada, te invito a ver mi video sobre el tema. No voy a profundizar mucho en la tirada porque fueron varias, y creo que el video tardaría mucho tiempo en acabarse. Solo te voy a decir que mientras yo hacía las tiradas investigaba datos. Por ejemplo, me enteré que tenía un hermano pero que falleció al ser pequeño. Después de que este falleciera, fue cuando al fin lo tuvieron a él. Le pregunté el nombre de su hermano y luego le pregunté el nombre de su abuelo. Ambos se llamaban Javier. Cuando el abuelo falleció, le dejó la casa a su hija. Y ahora, al fallecer, esta le dejó la casa a su hijo Juan. La madre de Juan nunca visitaba la casa porque decía que estaba embrujada. Solo una vez fueron cuando él era pequeño y ocurrieron cosas muy extrañas. Y su madre solo le dijo: "Ves, te lo dije, está embrujada". Al preguntarle a su madre la razón por la cual decía esto, era porque según ella decía que su padre Javier se había muerto en esa casa y que su espíritu seguía ahí. Además también su hijo, su primer hijo, falleció en esa misma casa. Ella visitó a una bruja y eso fue lo que ella le dijo. Lo malo es que para sacar ese espíritu la bruja le pedía una suma de dinero que no estaba dispuesta a pagar. El abuelo Javier siempre prefirió a la tía de Juan, mientras que a su madre siempre la hizo menos. Ahora sí, vamos a concluir todo esto, vamos a reunir todos los datos que recabé con ayuda del tarot. El mismo tarot me dio la conclusión.
Al preguntarle si era cierto que el espíritu del abuelo seguía vivo, respondió con la carta del juicio y luego con la carta de la papisa, lo que significaba un encierro por culpa de un estancamiento intelectual. Ahora, con todos estos datos te diré mi conclusión. El abuelo Javier tuvo 2 hijas. A una de ellas la quiso menos que a la otra, o al menos es lo que se dice. Cuando este falleció, una de ellas no fue al entierro ni a los velorios debido al resentimiento que le tenía a su padre. El padre tenía muchas propiedades, pero de entre todas, decidió heredarle su propia casa a una de sus hijas, mientras que a la otra le heredó tierras de cultivos. Un año después, tiene a su hijo y le pone el mismo nombre de su padre fallecido. Al no asistir al velorio, la mujer seguía en duelo a pesar de todo. A pesar de que su padre siempre trató mejor a su hermana, esta seguía en duelo por la muerte de este, y para superarlo, le puso el mismo nombre que su padre a su propio hijo. Aunque la gente no sea religiosa, de todas formas sufren duelo, y cada quien tiene su forma de superarlo. De ese modo es como si el padre nunca se hubiera muerto. Por desgracia, al nacer el pequeño solo dura un par de meses y de inmediato fallece en la misma casa. Va con una bruja y sacan la conclusión de que está embrujada la casa. 2 personas han fallecido en ese lugar y le echan la culpa a la casa. El espíritu del abuelo sigue con vida, no porque de verdad viva, sino porque para el psicólogo de la madre de Juan, el abuelo nunca se murió porque hasta su hijo falleció también. La madre fallece y le hereda la casa a Juan, y él sin darse cuenta heredó toda esta historia. Esos ruidos que escuchaba no son más que la voz de su abuelo y de su hermano fallecidos. Los escucha porque se obliga a escucharlos. Al estar en esta casa, sin darse cuenta, lo está siguiendo el fantasma de su abuelo. En muchas religiones, un fantasma no es más que un espectro psicológico. Si miras de forma supersticiosa a un fantasma, vas de inmediato a imaginarte a Gasparín, pero si miras a un fantasma de una forma no supersticiosa, te darás cuenta de que solo se trata de un personaje que vive en nuestro inconsciente. Nos sigue a todos lados y nos define aunque nosotros no lo sepamos. Cuando tú vas con una bruja y te dice que te sigue un fantasma, debes evitar imaginarte a Gasparín y debes averiguar de qué se trata más allá de la superstición. Al final, la solución de Juan fue hacer una limpia en la casa con aquella bruja. Le contestó lo mismo que yo le dije, que su abuelo y su hermano seguían ahí. El fantasma desapareció, dejaron de haber ruidos para siempre. Y ahora, hay 2 formas de mirar esto. Una, la supersticiosa, y otra que no lo es. La limpia de la bruja funcionó para el psicológico de Juan, no porque de verdad fuera una cazafantasmas como en las caricaturas. Si quieres aprender a leer el tarot, debes empezar a eliminar todas las supersticiones, incluyendo las referentes al tarot. Y bueno, sé que poca gente realmente lo va a entender. Algunos sé que ni siquiera lo entendieron, y otros simplemente me van a insultar porque no quieren dejar sus supersticiones. Pero para los que sí entendieron, espero les haya gustado el video. Gracias.